Buenas noches, muchas bendiciones. Me alegra mucho verlos hoy. A veces cuando se hacen campañas, días como un lunes es complicado verlos por acá, ¿cierto? La asistencia, las ocupaciones. Entonces, qué bueno verlos por acá. Esperamos que el tema que vayamos a tratar esta noche, pues cuando se vayan digan, valió la pena haber venido, ¿cierto? ¿Me quieren volver a acompañar a orar? ¿Sí? Bendito Padre Celestial, Señor Dios, ponemos en tus manos estos minutos próximos para que tú seas con nosotros, para que tú seas, Señor, permitiéndonos tocar temas conforme a la necesidad y conforme, Señor, a como tú lo tengas planeado. Gracias, Dios, por tus bendiciones y por permitirnos estar en este lugar. En Jesús, amén. Bueno, hace más o menos 12 años, 13 años que llegué acá a la iglesia adventista, a la iglesia central. Venía de una iglesia cristiana y cuando llegué estaba aquí en la iglesia central el auge de las, ¿cómo se llama? El de las brigadas de salud. ¿Quiénes lo recuerdan? Que íbamos a Sopetrán, a unos barrios por allí, estaba la hermana Teresita Ruiz dirigiendo a las brigadas, hacia las brigadas de salud, y yo veía que habían médicos, había espacio para odontólogos, había espacio para enfermeras, había espacio para psicólogas, pero cuando yo llegué yo vi que no había como un espacio para mí, y yo decía, bueno, yo estudié alimentos, ingeniería de alimentos, ¿yo qué puedo hacer en la iglesia? ¿Cierto? Venía de una iglesia evangélica y en esta iglesia pues nunca jamás llegué a escuchar el tema de salud. Ustedes saben que es un tema hermoso y muy especial de la iglesia adventista y nunca llegué a escuchar ese tema del cuidado, por ejemplo, con los alimentos. Entonces cuando llegué a la iglesia empecé a escuchar que sí tenía y a ver que sí iba a tener como una entrada. Entonces empezamos en esa época a desarrollar ciertos temas aquí en la iglesia central y desde esa época de pronto como un año seguido estuvimos con ello y no había vuelto a tocar esos temas hasta ahora. Entonces, bueno, le agradezco mucho al Departamento de Salud por haberme invitado y espero que una parte de esos conocimientos esta noche les puedan servir mucho a ustedes. Los temas en alimentos son bastante amplios, pero el que vamos a tocar hoy es más de conservación de alimentos. El Evangelio y la salud nunca podemos desligarla, ¿cierto? Siempre somos espíritu, alma y cuerpo. Si no tenemos un cuerpo bien sano para algún día venir el sábado a la iglesia, para ir a evangelizar, ¿cierto? Nos puede empezar a afectar un poquito la parte mental y todo eso se convierte en un círculo, también la parte espiritual. Entonces necesitamos estar sanos para testificar. Hay muchas enfermedades que no entendemos, me imagino que ayer y en el transcurso de la semana van a estar hablando de eso, pero hay otras que sí podemos evitar y de esas son de las que de pronto les quiero hablar hoy a través de métodos de conservación. Mañana vamos a hablar de enfermedades transmitidas por alimentos, más específicamente. Hoy vamos a hablar de métodos que nos ayudan de pronto a que no nos enfermemos, ¿cierto? Y que están en manos de nosotros. Entonces, como decía la lectura bíblica, San Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Este versículo lo refirió Jesús después de hablarle a sus discípulos y después de venir hablándoles sobre las bienaventuranzas, el sermón del monte sobre las bienaventuranzas. Y después de que terminó este sermón, les hizo esa afirmación y les dijo, ustedes son luz para el mundo y sal de la tierra, ¿cierto? En ese momento el Señor le hablaba a un grupo que conocían muy bien. Comentario bíblico adventista dice que las personas que lo escuchaban
no eran solo los discípulos, y que eran en su mayoría pescadores y personas humildes, las personas que escuchaban esta afirmación. Él estaba seguro, ustedes saben que cuando Jesús hablaba con parábolas, él usaba términos y palabras que estaba seguro que quienes lo escuchaban lo iban a entender, ¿cierto? En ese momento él refirió esta afirmación y utilizó la palabra sal. ¿Ustedes por qué creen que en ese momento él utilizó la palabra sal? Porque nos hizo la afirmación como si fuese algo muy grande. Ustedes son la sal de la tierra, cuando hoy día culturalmente la sal implica y mentalmente para muchos la sal es otra cosa, ¿cierto? Pero en ese momento el Señor Jesús nos la hizo ver como que la sal era una promesa. Bueno, les voy a contar. La sal la usaban para detener hemorragias, la usaban como antiséptico, la usaban para sazonar, la usaban para conservar, para esterilizar. Si ustedes van a Éxodo van a encontrar en muchas partes que la usaban para pactos, para limpiar. Entonces, cuando nos dice vosotros sois la sal de la tierra, realmente nos está haciendo una afirmación muy grande de que servimos para todo eso, para conservar ¿qué? Sus principios, su palabra, para purificarla. O sea, nos está poniendo sobre nuestras manos una afirmación muy grande. Entonces, ahora que entendemos un poquito ello, del por qué en este versículo la sal, quiero relacionarlo un poquito con el tema de esta noche, que es conservar. Les voy a definir qué es la palabra conservar según los alimentos. Según los alimentos, la conservación implica el mantenimiento de las cualidades nutritivas y organolépticas del alimento durante bastante tiempo, a menudo meses, incluso años. Se los voy a decir de una forma más sencilla. ¿Qué es conservar? Que usted se coma algo y tenga los mismos nutrientes y que no haya cambiado las cualidades. ¿Qué quiere decir organolépticas? La forma visual, o sea, de cómo se ve, cómo huele, cómo sabe, cómo se siente, la textura. Cuando mantiene todas esas formas y sus nutrientes, decimos que un alimento está conservado. Sabiendo eso, entonces les voy a contar. ¿Ustedes cómo creen que conservaban en la antigüedad, en los tiempos bíblicos? ¿Con sal? Bueno. ¿Cómo lo hacían en otros tiempos? Lo hacían con salazón. ¿Han escuchado el término salazón? Cogen un alimento y lo cubren totalmente de sal. Esto hace que el alimento no tenga contacto directo con el aire y no se oxide, ¿cierto? ¿Qué también hacían? Usaban unos pozos y en esos pozos los llenaban de sal y ahí sumergían verduras y carnes para poderla conservar por muchísimos años. Que usaban también el secado al aire. Entonces extendían unas camillas con frutas de cosecha para conservarlas para cuando no hubiese. Y también, yo creo que esa todo lo hemos visto y aún se ve en muchas partes, que es la de ahumado. ¿La conocen? Bueno, levanten la mano quien alguna vez vio o usó uno de esos métodos. Todos, ¿cierto? Bueno, ¿y para qué creen ustedes que se usa todos esos métodos? Para conservar. ¿Por qué conservamos? Para incrementar vida útil, para poder transportar largos trayectos, más ahorita con la globalización. Llevémosla a algo sencillo. Por ejemplo, yo cuando voy con mi esposo a la casa de la costa, la mamá nos dice, lleve pescado, lleve suero, lleve queso, y el viaje son 10 horas. Entonces, ¿cómo hacemos para conservar eso hasta acá? Y es algo muy sencillo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que cuando llegue tenga los mismos nutrientes, el mismo olor, el mismo color, el mismo sabor y que no nos vaya a hacer daño? Y que podamos traer el regalito que nos dio la suegra tal cual, ¿cierto? Pero cuando lo llevamos a macro, a una cosa gigante, a que ya son toneladas, a que en Europa no se produce algo que se da acá, y que toca empezar a importar, toca desarrollar muchas otras formas de conservar.
Entonces, a raíz de eso, la industria empezó a crear muchísimas formas, también para no tener pérdidas, ¿cierto? También para que la gente no se enferme, porque si no conservamos bien los alimentos, pues eso hace que nos enfermemos. Ya después les hablaré de eso con más detenimiento el día de mañana. Para que en las épocas de sequías y lluvia podamos siempre tener disponibilidad de los productos, porque resulta que hay una sequía muy grande y entonces no tenemos las frutas de pronto de temporada de verano, o lo contrario, entonces toca guardarlas. Y cuando yo miro eso, me viene algo a la mente, y es: ¿cómo hizo José para preservar esa comida por 7 años? ¿Recuerdan? Leámoslo en Génesis 41. Versículo 35 y 36, se los leo. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. Y luego en el versículo 47 dice: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo por montones. Entonces imagínense, ustedes algún día hacen un mercado de más y se les queda algo guardado 2 meses, vamos a maíz. ¿Y qué le pasa al maíz? Empieza a soltar hongos, polvo, ¿cierto? ¿Cómo hizo José para guardar para todo ese pueblo por 7 años comida? Primero, pues fue un plan dirigido por Dios, ¿cierto? Y segundo, Dios le dio sabiduría para hacerlo. Cuando uno sigue leyendo más a fondo, dice que el alimento lo distribuyeron por ciudades en diferentes bodegas. Pero me imagino que ellos usaron todo lo que sabían. Como ve, la luz puede alterar esto, usémoslo en cuartos oscuros, esto pongámoslo allí en salazón, esto... O sea, es tremendo, eso no lo describe directamente la Biblia, pero sí es algo que uno piensa, cómo fue ese proceso. Más o menos desde el año 1860, no hace mucho, pongámosle un siglo y medio, se empezaron a desarrollar todos los procesos de conservación nuevos, ya no los que les enseña ahora, salazón, secado al aire, sino nuevos que la industria fue necesitando. El primero de los descubrimientos fue el que hizo Louis Pasteur. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado ese nombre? En 1860 él descubrió que cuando calentaba a más de 76 grados algo y lo dejaba más o menos por 15 minutos, esos alimentos duraban más tiempo y se dañaban menos rápido. Desde ahí viene el proceso de la pasteurización que se empezó a aplicar con la leche. Y ese fue el primero, el más básico, y estamos hablando de 1860. Y les voy a mostrar más o menos todos los otros procesos que se han desarrollado desde ese momento hasta ahora. ¿A raíz de qué? A raíz de lo que vive el mundo hoy. ¿Qué vive el mundo hoy? Estrés, falta de tiempo, 2 trabajos al tiempo, estudio y trabajo. Ahora ya no da para uno dedicarse totalmente al hogar, ¿cierto? Toca hacer como 10 cosas al tiempo, como muchas de las cosas que vemos ahí en la foto. Entonces cada día el mundo está más insaciable y nosotros nos estamos haciendo parte de esa corriente insaciable. Y ahí es cuando yo pienso en ese versículo, cuando Dios nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero nosotros cada vez estamos más insaciables. Y se nos está olvidando como ese regalo que Él nos dio en las manos de ser diferentes y especiales. Entonces me imagino como una corriente de esas que uno ve un río que lo que se vaya se lo llevó, y si a uno se lo lleva una corriente de esas, uno ya no puede hacer nada por alguien más, tratar de salvarse uno, ¿cierto? Lo mismo pasa en todo esto, está haciendo una corriente tan grande de globalización y de tantas cosas que ni por nosotros mismos a veces podemos ver. Ahora para ir a hacer sal y especiales en la vida empezando por nuestra familia. Es un poquito complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos dejando lo natural. Estamos dejando lo natural, estamos dejando métodos
que son sencillos y nos estamos complicando más la vida. No nosotros, puede ser la industria. La industria de alimentos y la industria farmacéutica es la que más dinero mueve en el mundo. O sea, ¿quién no se enferma y quién no come? Por así decirlo en otras palabras, ¿cierto? En otro tiempo, ahora, en esa época la sal era como decir ahora para un médico el acetaminofén. ¿Me hago entender? En esa época todo era la sal, ahora era como decir ahorita el acetaminofén. Pero entonces, ¿qué nos está pasando? Que se nos está olvidando esa promesa tan valiosa que en ese momento dio el Señor de que seamos sal. ¿Qué métodos hay ahora? Hay unos básicos, se los voy a leer rápido porque este no es el punto donde quiero detenerme. Operaciones básicas de conservación, que es por altas temperaturas, que es pasteurización, esterilización. ¿Qué es la pasteurización? Lo que usted hace en su casa, hervir el agua, hervir la leche, ¿cierto? Comprar la leche que dura 3 días en la nevera, ha sufrido un proceso de pasteurización. ¿Qué es esterilización? Que sube a 150 grados y luego la bajan en un segundo, un choque de 4 grados. Entonces eso hace que microorganismos más fuertes como esporas, que pueden causar daños muy grandes a la salud, mueran. Y esta es la leche que conocemos como UHT, que no necesita refrigeración y que puede durar 6 meses afuera, ¿cierto? Antes de abrirlo. Otro de los procesos es por frío, refrigeración y congelación, al alcance de todos, muy natural, ¿cierto? Otros que se usan mucho en la industria son los químicos, donde se usan aditivos, ahí están los colorantes, están los conservantes como los nitritos, que son los que usan las carnes frías, que son bastante nocivos y sí está comprobado que pueden producir cáncer, pero ese no es el tema de hoy. Antioxidantes, estabilizantes, o sea, un alimento puede llevar de todo eso para poder que le dure a usted 6 meses o para que dure 6 meses en un supermercado hasta que usted vaya y lo tome y luego se lo lleve a la casa. Ahora, tecnologías emergentes. No sé si lo habían escuchado, pero los alimentos se pueden exponer a altas presiones, pulsos eléctricos de altos voltajes, rayos ultravioleta, irradiación, altas presiones, ultrasonido, ultravioleta, bioconservación. Todo eso son tecnologías emergentes. Usted puede estar comiéndose tranquilamente un alimento que ha sido sometido a todo eso. Y no sabemos. Algunos lo dicen, pero no leemos. Otras operaciones, microencapsulación, modificación genética, muy común hoy día. Enlatados, empaque al vacío, o sea, hay de todo. Y solo puse ahí unos. Eso solamente como para que se hagan una idea. En la industria de alimentos hay algo, por así decirlo, lo llamo yo el bien mayor. Y es, la industria prefiere que un alimento pierda nutrientes en el proceso, pero que usted no se enferme. ¿Me hago entender? Si usted se come algo y no lo nutrió, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Usted cree que lo nutrió, pero nadie sabe si lo nutrió. Pero si usted se come algo y lo enferma, usted sí se va a dar cuenta. Puede ir a poner una demanda y puede poner en un problema gigante a esa compañía. Entonces, por eso lo llamo yo el bien mayor, y es asegurarme de que yo voy a tener esto 1 año en el mercado, hasta 2 años, como puede durar un enlatado y más, pero que no me vaya a enfermar a la persona. Entonces le echo esto, le hago esto, ¿me hago entender? Entonces con eso es con lo que juega la industria de alimentos. Por aquí me encontré algunas cositas sencillas que maneja la industria de alimentos. Por ejemplo, esta, para no mostrar marcas, es una pasta precocida. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto tiempo dura en cocerse una pasta? 10 minutos. Y entonces, ¿para qué compramos una pasta precocida? ¿Sí me hago entender? Y para la industria poder hacer que esto dure años en el mercado, esta se vence como en 2 años, es agua caliente, echar esto y ya trae sabor a carne, trae condimentos y no es sino comérmela.
Pero entonces uno dice, ¿sí vale la pena arriesgar y ponerle tanta cosa que trae eso el cuerpo que usa la industria para poderlo sostener versus ese tiempo? O sea, después vamos a perder tiempo de pronto en enfermedades o cosas, ¿cierto? Otra, yuca empacada al vacío. O sea, aquí no hay ni un kilo, solo hay una libra de yuca y valió 4.800. O sea, entran cosas como la mayordomía también, ¿cierto? ¿Cómo estoy empleando los recursos? ¿Cómo yo voy a un supermercado y encuentro la zanahoria ya picadita en cuadritos y solo por ese proceso ya me vale 2.000, 3.000 pesos más? Y obvio le tienen que poner cosas como atmósferas modificadas o algo para poder que dure. Y esas atmósferas modificadas llevan a veces gases, ¿cierto? La industria, el INVIMA, todos dicen, esto no hace daño, esto está comprobado, esto, pero si nos llenamos de cosas que no hace daño, que esto tampoco, entonces yo ¿por qué les menciono todo eso? Porque nos estamos metiendo en esa corriente que les mencionaba ahora y se nos están olvidando muchas cosas por el tiempo, llamamos nosotros. La leche de soya, aquí hacen cursos de comida vegetariana y enseñan a hacer una soya muy rica y muy natural. Para hacer esta soya, es que ni les leo qué tiene. Fosfato de calcio, emulsificante, estabilizante, espesante, regulador de pH y premezcla de vitaminas. Les voy a contar ahora por qué premezcla de vitaminas. Y estos que son los que mucha gente cuestiona, ¿saben cuáles? Son como unos caldos deshidratados, para no hablar de marcas. Entonces, esos caldos deshidratados dice que trae cebolla, ajo, pero trae también un poco de cosas para poder que se sostenga. Es como cuando uno compra la vitamina C. Ay, voy a comprar vitamina C. Eso sí tiene ahí algo de vitamina C, pero eso también trae azúcares, eso también trae un poco de cosas para poder lograr esa, que sea compacta, que dure. Entonces, ahí vuelvo y les digo, evalúen cuál es el bien mayor y cuál es de pronto el contrapeso. Les voy a mostrar esta diapositiva de vitaminas, no sé si la alcanzan a ver bien, y les voy a poner el ejemplo de dos vitaminas. La vitamina C. La vitamina C es la vitamina más delicada, más delicada. La vitamina C se pierde a 50 grados, ya se oxida. Con la luz se oxida. Con el agua se pierde, es hidrosoluble en agua. Entonces, por ejemplo, muchas empresas cuando someten, por ejemplo, la leche a 150 grados o un producto, un jugo, para esterilizarlo y que dure 6 meses en el mercado sin necesidad de refrigeración, en ese momento la vitamina C se perdió. Entonces, luego, ¿qué dicen? Adicionada con vitamina C. Pero resulta que la vitamina C como aditivo lo que hace es ayudar a que las demás cosas no se oxiden. Entonces, al final, no tenemos vitamina C. O sea, la vitamina C como aditivo no funciona. Otra cosa que hacemos en la casa, le echamos a las verduras bicarbonato. ¿Lo han llegado a hacer? Que ponen a hervir agua, ponen las verduras y le echan bicarbonato que para que blanqueen, para que realcen el color. Resulta que el bicarbonato también ahí mismo destruye la vitamina C, porque la vitamina C es ácida, el bicarbonato es básico. Otra cosa que hacemos, ponemos a hervir las verduras un rato a temperaturas altas, se pierde porque es soluble en el agua y por la alta temperatura. O cuando las picamos mucho, suelta agua, en toda esa agua va vitamina C. Entonces, ¿cuál es el llamado? A comer natural, ¿cierto? A que si usted se va a tomar un zumo, lo haga, pero sea para tomárselo, no para guardarlo. Que si va a comer una fruta o algo, la pele, pero inmediatamente se la coma. Ahora, con la vitamina, la vitamina C también se pierde si la deja mucho al calor. Entonces, ¿qué se recomienda? Tener las frutas refrigeradas. Por el calor también se pierde a unas temperaturas no necesariamente tan altas. La vitamina de las carnes. ¿Quiénes de ustedes han descongelado la carne en agua?
Casi todo, ¿cierto? Ay, no, es que me vino visita y tengo toda la carne en el congelador y necesito que se me descongele. ¿Y uno mismo qué hace? La sumerge en agua. Resulta que la vitamina B12 es soluble en agua. Entonces, todas las vitaminas están yendo en el agua. Usted al final, ¿qué se come? Nada. Es como la carne ¿a qué sabe? A lo que usted le eche. Alguna vez cuando estaba en una materia que nos dan en la universidad que se llama cárnicos, entré yo y empezamos a hacer formulaciones de salchichas, de a nivel de la industria, cómo manejan todo eso. Cuando entré y vi una repisa que decía sabor a salchicha, sabor a mortadela, sabor a salchichón, sabor a hamburguesa, yo decía, esto es un engaño. O sea, la industria de alimentos juega con nuestras papilas y juega con nuestros gustos. Nosotros tenemos la capacidad de que con nuestras propias papilas podamos percibir el azúcar natural de una manzana, de un jugo sin necesidad de adicionarle azúcar. Pero nosotros hemos pervertido eso. Alguna vez tuve la oportunidad de estar en un grupo de análisis sensorial donde lo forman a uno como juez. Jueces sensoriales. Para ser un juez sensorial tiene que cumplir con algunas características. Por ejemplo, no puede comer nada caliente, nada frío helado, nada picante, nada salado, nada dulce, nada muy picante, porque ellos dicen que el paladar y las pupilas se van dañando y cada vez necesita más y más concentración de lo mismo para poderlo sentir. Usted come mucho dulce, a la final necesita más dulce porque ya no le sabe dulce. Y en ese laboratorio de análisis sensorial le ponían a uno 5 muestras y la diferencia en la concentración de cada una es 0.1, 0.2, o sea, demasiado pequeñas. Y a uno le tocaba ordenarlas, cuál era la de mayor a menor concentración, pero para sentir eso tenía que ser años de ese proceso de formar el paladar de esos jueces. Y yo decía, ese es el paladar que inicialmente Dios nos dio a nosotros, con la capacidad de poder sentir todas esas cosas, pero nosotros lo hemos pervertido totalmente. Entonces, no es decir que la industria de alimentos sea mala, no. Gracias a ella también nos conservan alimentos, nos dan alimentos que ayudan a que no nos enfermemos, tenemos disponibilidad de productos, ¿cierto? Pero sí es verdad que todas las cosas han cambiado. Había un estudio de la Organización Mundial de la Salud donde decía que una espinaca de hace 50 años no era la misma espinaca de ahora, con los mismos nutrientes. En peso sí, pero en nutrientes no. Entonces, ¿por qué? Porque dice que la tierra está cargada de nutrientes, que la tierra ya está cansada, la tierra ya no absorbe tanto fertilizante que le echa. ¿Y por qué nosotros seguimos insaciables queriendo frutas talla XL? Yo quiero una fruta así de gigante, exigiéndole más a la tierra. ¿Y qué hace la industria? Yo se la pongo ahí. Queriendo pollo rápido, entonces, ¿qué hacen? Hormonas para que crezcan más rápido. Entonces, nosotros nos estamos volviendo parte de ese público exigente en alimentos. ¿Y la industria qué hace? Complacernos, porque nosotros vamos ahí al ritmo, vamos al ritmo. Y lo que está por venir, porque ese es el boom de ahora en adelante. ¿Qué dice la señora Elena? Dice, la fabricación y venta de productos alimenticios sanos debe ser objeto de consideración cuidadosa y mucha oración. Hay en muchos lugares personas a quienes el Señor comunicará cierto conocimiento acerca de cómo preparar alimentos sanos y apetitosos, si Él ve que están dispuestas a usar con justicia este conocimiento. ¿Ustedes habrían pensado eso? Que es motivo de mucha oración y de consideración el vender alimentos para otros. Cuando hacemos aquí eventos en la iglesia, cuando, por ejemplo, de los clubes, Rafa, ¿cierto? Hacen comida para vender, cuando las Dorcas, o sea, hay que hacerlo siempre bien, porque tenemos en nuestra mano una responsabilidad de alguien, ¿cierto? Y que no vaya a ser en ese momento que de pronto casen una enfermedad. Buenas prácticas de compra, ya aquí para que empecemos a finalizar, Dios nos manda a ser buenos mayordomos. Entonces, ¿qué pasa? A veces hacemos unos mercados como gigantes, que no hay necesidad. ¿Cuántos alguna vez no han de su nevera botado algo porque se les pudrió o se les dañó?
Todos alguna vez lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Por qué? Por no darle buena rotación. ¿Ves? Esto era lo más viejo. No, uno llega y coge lo primero y lo bonito y va dejando lo otro. Ahí no estamos siendo buenos mayordomos. Entonces, debemos ser medidos a la hora de comprar. Ojalá comprar frutas que estén en cosecha. Por ejemplo, ahora no está en cosecha el mango y uno encuentra unos mangos verdes, caros, pero si está en cosecha, no sé, el banano. Miremos qué podemos hacer, ¿cierto? Entonces son cosas que necesitamos empezar a hacer. Verificar el olor, la fecha de vencimiento, el etiquetado, mirar dónde compramos. Listo. A veces está bien que hay que comprar desde el productor, eso es cierto, pero ciertas cosas. ¿Ustedes han visto los ajís que venden por ahí? Encurtidos, que llaman, cebolla, tomate. ¿Y en qué vienen empacados generalmente los que venden en las tiendas de barrio? En un frasco de café, de vidrio. Bueno, generalmente esos encurtidos los hacen con lo que ya se está dañando, ¿cierto? Y como eso es ácido, eso no se daña tan fácil, entonces usted se lo puede llevar, pero usted no sabe todo lo que eso tuvo en el proceso, quién lo manipuló, si se lavó las manos. Generalmente es gente que manipula plata, que manipula el celular y luego va y pica, ¿cierto? Y mañana me gustaría hablarles mucho de esas enfermedades que se transmiten por el dinero, pues manipulación del dinero y no lavarse, del celular. Entonces, todas estas cosas son las que hay que tener en cuenta a la hora de comprar. A la hora de preparar, rascarse la cabeza u otras partes del cuerpo. No sé ustedes, pero si no lo hacen, me gustaría que lo empezaran a hacer. Cuando vayan algún día a algún lado a comprar, a comer, a un restaurante, miren muy bien las personas que cocinan, qué prácticas tienen. Porque hay muchas que en las cocinas son sudando y entonces eso es... y siguen picando. Eso es muy común. Y muchas, inclusive mamás en el hogar, y ustedes saben, dicen, eso nadie lo vio. Ojos que no ven, pum, se fue a la olla. Otra cosa que hacen mucho, prueban y vuelven y meten la cuchara. Ustedes saben todas las enfermedades que hay en la piel, en el sudor, por ejemplo, el estafilococo, está en la piel y puede que usted lo tenga, pero usted no le hace nada. Pero cuando usted con ese sudor, con estafilococo o en la nariz que también se pone, o en la saliva o en la garganta está, y usted habla encima de la comida, o se pone una cuchara contaminada y contamina luego el alimento, luego sus hijos, su esposo, su esposa, su familia se puede enfermar. Ay, ¿qué te pasó? Mira esa infección que te salió. Uno mismo a veces enferma a la familia. Entonces, solo por no tener buenos hábitos, arreglarse el cabello, jalarse los bigotes, meterse el dedo a las orejas, a la nariz, tocarse los granos, toser, estornudar directamente. A veces cuando uno va a un restaurante y mientras la señora le pone el plato, ¡hola! Y uno ve cómo le cae hasta saliva al plato de uno y uno es como... De pronto ustedes no han caído en cuenta, quisiera que ahora en adelante lo empiecen a ver y van a ver que es demasiado común, que nos faltan muy buenas prácticas. Secarse las manos o brazos o la ropa con secadores de la cocina. Ese trapito de la cocina, hermanos, es terrible, o sea, hay que tratar de diferenciar entre el trapito de la cocina y el trapito con el que se limpian los muebles y con el que se limpian los zapatos. Porque, o sea, esos trapitos no se descontaminan luego con nada y uno en la casa no tiene desinfectantes, pues que use como debe ser. No lavarse las manos constantemente, no desinfectar las materias primas. Uno a veces cómo lava, por ejemplo, un apio o un cilantro que trae tierra, ¿cómo lo lava? Agüita, le quita la tierra, lo visible, ¿cierto? Pero resulta que los microorganismos no dicen, ay, me echaron agua, me voy. No, a veces los patógenos que están, por ejemplo, en la tierra, por ejemplo, en el campo las gallinas, los perros, ¿dónde hacen popó? En la tierra, en la que luego se cultiva, que luego llegan a mi mesa untados de esa tierra. Y en esa materia fecal, mañana les vamos a hablar de eso, todo lo que hay. Entonces, por eso debemos hacer un muy buen lavado. Destapar objetos con la boca, la leche,
¿Cómo queda eso? Como babeado. Y luego todo sigue saliendo por el mismo chorrito. Temperaturas mayores a 78 grados, dejar hervir todo siempre. Y de conservación, siempre comprobar que la nevera funcione, limpiar los cauchos. ¿Ustedes alguna vez se les ha dado por voltear el caucho de la nevera? Esa es una casa espectacular de las cucarachas y nadie se le ocurre buscar ahí. Alguna vez llegué a trabajar en inspección y vigilancia visitando negocios, lo que lo llaman a sanidad. Y la gente, no, yo no tengo nada. Cuando uno va a los cauchos, sorpresas gigantes se llevan los mismos dueños. No congelar alimentos y luego volverlos a descongelar y volverlos a congelar. Pierden demasiado nutrientes y la forma, la textura. No es congelar a temperatura ambiente, o sea, planearse. Ustedes saben que los hijos de Dios deben ser ordenados, planeados, que voy a preparar un pollo el viernes y está congelado, lo pongo en descongelación, en refrigeración desde el lunes, ¿cierto? No guarda durante mucho tiempo los alimentos. La norma dice que después de 24 horas un alimento no debe de consumirse, ya preparado. Listo, eso lo dice la norma. No utilicen nunca envases de alimentos para guardar productos químicos. Entonces se me acabó, no sé, un tarro de leche y empaco ahí, aprovecho para empacar un jabón. Y el jabón era del color de lo que había ahí, un vinagre, y después viene el niño u otra persona, toma y fácilmente una intoxicación química. Esta es una nevera y es un ejemplo de cómo no almacenar en una nevera. Carne junta con verduras, junta con lo que acabó de llegar, junto con lo que ya lavé. Y esto es lo que pasa, si yo pongo las carnes crudas arriba, ¿qué empiezan a hacer? A soltar sangre. Y si los cocidos listos están debajo, se me van a contaminar. Y resulta que en esa sangre cruda y en un pollo que no se ha llevado a 78 grados, puede haber salmonela, puede haber E. coli, y eso le causa unas enfermedades que ustedes no se imaginan. Por eso les digo, muchas enfermedades de las que usted alguna vez ha sentido, usted mismo la propició. O alguien que no tenía buen manejo, correcto almacenamiento. Mañana les voy a explicar el proceso, por ejemplo, de la cistecircosis, que es por comer carne de cerdo y también le puede dar a usted neurocistecircosis, así no coma carne de cerdo. Mañana les voy a explicar por qué. Esa es la forma correcta. Listo, entonces ¿cómo? Siempre las carnes crudas abajo y siempre lo que ya está listo arriba, que no haya peligro que nada le caiga. Las verduras siempre deben ir en la parte de abajo. Lo que menos frío necesita en la puerta, por ejemplo las salsas o un vinagre, eso puede ir en las puertas. Y ese es el tiempo recomendado en el que puede estar en refrigeración o en congelación, carnes, pescados, pollo, hortalizas. Por ejemplo, dice que un pollo más de 3 días en refrigeración ya puede empezar a hacer puede haber un poquito de crecimiento. Nosotros en la empresa donde trabajo le hacemos análisis microbiológico a los alimentos y le tomamos, por ejemplo, una muestra al pollo recién hecho a 90 grados, así hirviendo, y se lo lleva al laboratorio. Y vuelve y va luego a un punto de venta, por ejemplo, a las 12 del día. Ya el pollo a una temperatura de riesgo que puede ser 40 grados. Y se presentan crecimiento, pues, unidades formadoras de colonias de microorganismos, eso se eleva, o sea, eso se multiplica por minuto, que aún no es tóxico por el tiempo, pero imagínese uno guardar algo 24 horas, 3 días, 4 días. Y esos son los periodos de congelación. Hay gente que cree que en congelación nada se daña, también, porque hay microorganismos que viven a temperaturas de congelación. Y por último, quiero compartirles esto de la señora Elena, que dice: era el propósito de Dios proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiebrante al cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de sus alimentos provistos originalmente para el hombre, las frutas de la tierra que Dios les dio a Adán y Eva en el Edén. Hermanos, en conclusión, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar
y hay tiempo de recoger lo sembrado. O sea, no tenemos por qué ponernos a acelerar tanto las cosas. Y lo mismo en la vida, no tenemos por qué dejarnos llegar por esas corrientes. Y cuando usted vaya a hacer mercado, piense que la tendencia y que somos hijos de Dios es a vivir siempre a lo natural, ¿cierto? Entre menos procesos tenga, entre menos cosas tenga, y que es por amor también a nuestra familia y a nuestros hijos. Y que con este mensaje que, pues la idea es que estemos como interiorizando, podamos marcar la diferencia y ser esa sal en nuestro hogar, para nosotros mismos, para nuestra familia. Los espero mañana para que podamos hablar un poquito más sobre las enfermedades. Pero entonces, ¿cuál era la forma de conservar? ¿A qué estamos llamados? ¿Cuál es la mejor forma de conservar alimentos? No son todas esas técnicas. Es con unas buenas prácticas de manipulación, lavándose en las manos, separando lo crudo de lo cocido, siendo consciente de lo que estoy haciendo. La señora Elena de White decía que tenía en gran estima a la persona que preparaba los alimentos y tenía una persona destinada solamente para ello. No porque fuese pues que no, por lo que ella sabía que implicaba cocinar. O sea, debemos de tener en muy alta estima esta labor. Entonces quiero que, para que terminemos, busquemos en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Temas como estos y nos enseñan a cómo hablarle a alguien. Con estos temas podemos evangelizar, podemos enseñarle a alguien más del amor de Dios y podemos ser luz, como nos dice ahí mismo en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14 y como dice la diapositiva: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, nosotros con un mensaje de salud como el que tiene la Iglesia Adventista, con todo lo que podemos aprender y con todo lo que podemos enseñar, debemos ser una luz para brillar. Podemos empezar siendo luz para nosotros mismos, empezando a ser más selectivos y para nuestro hogar. Amén. Los invito entonces a que nos pongamos en pie y invito a Alejandro, que nos va a tener un especial. Dios, ¿por qué me buscas? Sabes cómo soy. No merezco tu perdón ni tu compasión. Mientras más me alejo, más oigo tu voz, porque pierdes tiempo en mí,
Bendito Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar en este lugar, por permitirnos conocer, Señor, nuevas cosas, para poder ser esa sal para la tierra, empezando por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestros amigos. Ayúdanos, Dios, a que toda la luz que recibimos en conocimiento en la iglesia durante esta semana y durante toda nuestra vida podamos serla y ponerla de utilidad, Señor, al servicio de otros. Pongo en tus manos cada persona que está en este lugar, permítelas llegar con bien a sus hogares, bendícelas, y cualquier enfermedad, cualquier dificultad por la que estén pasando, Señor, sé tú con ellos, fortaleciéndolos y recordándoles que tú estás ahí, que nunca estarán solos. Gracias, Dios, por tus bendiciones y cuidados. En Jesús, amén.